Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visita Belarus con una agenda muy apretada de reuniones, una hoja de ruta orientada al comercio y la inversión bilateral que incluye sectores como la industria farmacéutica, agricultura y turismo, una alianza estratégica calificada por el gobierno cubano como un paso significativo para diversificar la economía de la isla y acceder también, ¿por qué no?, a tecnologías avanzadas en un complejo escenario internacional y, por supuesto, la presión ilegal de las sanciones coercitivas que afectan a los dos países. Es parte del análisis el día de hoy. Recordarles antes, a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta. Sin embargo, aquí tenemos con el código QR para que usted pueda todavía participar si no lo ha hecho. Belarus y Cuba fortalecen su alianza estratégica ante las medidas criminales de Occidente que deja la cooperación entre ambas naciones. Crecimiento bilateral pese a sanciones, alineación del mundo multipolar, fortaleza de crisis globales o refuerza los vínculos diplomáticos entre ambas naciones. Si no lo ha realizado, puede hacerlo en el momento, puede adoptar pues, la respuesta que usted crea necesaria. Más adelante vamos a estar ampliando las respuestas de nuestro público a través de redes sociales. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña el profesor César Ascensión Villalona, economista dominicano, experto del declive del dólar y la hegemonía estadounidense. Muchísimas gracias, profesor, nuevamente con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, profesor, una alianza muy importante, una visita de Miguel Díaz-Canel a Belarus. ¿Qué significado geopolítico tiene esta visita, especialmente en un actual contexto económico bastante complejo y de relaciones internacionales con fuertes crisis? ¿Cuál es el panorama? Bueno, a mí me parece un acuerdo muy beneficioso para ambas naciones. En el caso de Cuba, ha estado atravesando por unas dificultades económicas muy serias. Tiene el bloqueo de Estados Unidos, una política muy agresiva de Estados Unidos siempre ha sido, pero ahora vemos un poco más de agresividad. Y en el caso de Bielorrusia, se puede beneficiar también de las fortalezas que tiene Cuba. Cuando vemos los acuerdos, son en 6 áreas, nos damos cuenta de que hay una complementariedad. Por ejemplo, en el área agroindustrial, con énfasis en el tema agrícola y la ganadería, la industria láctea sobre todo, Bielorrusia es una potencia importante. Cuba tiene deficiencia en esa área. El apoyo puede ser muy importante para Cuba. También se está hablando de ensamblar tractores en Cuba, de Bielorrusia. Esa es una potencia también en producción agroindustrial y en maquinaria agrícola. Los tractores de ese país son mejores que los de Estados Unidos, son de los que más capacidad tienen y más tiempo duran. Es una potencia. Creo que tienen convenio también con Venezuela en ese campo. En ciencia hay desarrollo de los dos países. Cuba es una potencia en salud y en muchos aspectos relacionados con la tecnología de todo tipo, en educación, y también hay mucha innovación en el caso de Bielorrusia. En el tema ambiental es muy importante, sobre todo para Cuba. Y en educación, Cuba es una potencia que puede dar mucho apoyo. Y el otro campo es turismo, donde Cuba también tiene un desarrollo y necesita seguirlo impulsando. Entonces, eso es lo primero que uno ve, la complementariedad entre las dos naciones. Hay que tomar en cuenta que Bielorrusia tiene la economía 69 del mundo, tiene un PIB per cápita muy alto, es un país con 9 millones de habitantes, un poquito menos de 10, y un PIB per cápita como de $200,000. Es bastante fuerte, con un sector público muy poderoso, que eso facilita también impulsar la cooperación, porque en ese país el Estado es el mayor propietario de las áreas estratégicas de la economía. De 31 bancos que hay, 30 son del Estado y la mitad del empleo. Menciono esto porque a veces en economía donde el Estado es muy débil, los acuerdos de cooperación también son más débiles. Pero aquí estamos hablando de dos estados fuertes. Y también es un país que este es otro aspecto que me parece muy importante, en la Unión Económica Euroasiática, y acordaron que Cuba entre ahí.
ahí está también Armenia, está Kirguistán, Kazajistán y está Rusia. Y Cuba ya comparte con Rusia en el BRIC, porque Cuba entró como socio al BRIC, no como miembro, pero sí en la categoría de socio, igual que Bolivia, de manera que, y tiene convenio con Rusia, muy importante, de manera que esto es importantísimo en términos geopolíticos, la alianza con Rusia, la alianza con Bielorrusia y la entrada a esta Unión Económica Euroasiática para Cuba es clave. Y también es muy importante porque Cuba tiene que desarrollar su fuerza productiva. Eso es clave. Y me parece que por el lado de la agricultura y de estas áreas que me he mencionado, tiene muchas posibilidades Sí, en este acuerdo de cooperación. posibilidades y, por supuesto, frente, profesor, a las sanciones. Vamos entrando en detalle, sobre todo con Belarus, porque la Unión Europea ha impuesto sanciones a este país desde hace unos años bajo la excusa de la inconstitucionalidad de las elecciones en 2020 que darían la victoria al actual mandatario Alexander Lukashenko, comicios calificados por la Unión Europea como fraudulentos. A esto se le suma que Belarus apoya la defensa legítima de territorio ruso ante las agresiones de Ucrania, lo que extiende las medidas ilegales también al pueblo de Belarus. Los agravios van desde aranceles del 15% a productos y servicios procedentes de ese país, restricciones para figuras públicas tanto del gobierno como del mundo empresarial, así como también la exportación de productos tecnológicos como oro, diamante, helio y más. Y a pesar de todo esto, profesor, vemos ahora lo que está ocurriendo con esta visita, ¿no? Convenios en seguridad alimentaria, modernización industrial, desarrollo del sector de construcción en transporte y el acceso de medicamentos de calidad, considerando pues todo este escenario. La voluntad política, profesor, de Belarus y Cuba para afianzar en esta alianza y una hoja de ruta más allá de estas sanciones ilegales por parte de Occidente. Correcto. Ambos países agredidos, sobre todo en el caso de Cuba por Estados Unidos, y en esa alianza para Cuba es muy importante, sobre todo no solo por la alianza directa con Bielorrusia, sino también por la entrada a la Unión Económica Euroasiática. Esto es incluso más relevante por el peso de esos países y por la presencia de Rusia. Cuba tiene muchas posibilidades de mejorar su situación de transporte, que también es parte del esfuerzo que se hace de la Unión Económica Euroasiática, la infraestructura de transporte, la movilidad laboral, la circulación de bienes y servicios. Ahí hay muchas posibilidades de recibir inversiones, de colocar productos. En fin, es una alianza muy buena. Y el presidente de Bielorrusia también condenó el bloqueo a Cuba, es decir, que tienen una identidad política bastante importante, enfrentado a los mismos enemigos, que ya se sabe cuáles son, que se están rearmando, porque esto ocurre justamente el mismo día en que la OTAN decide aumentar sus gastos militares, y ya se sabe que la OTAN es un mecanismo de agresión, un instrumento de agresión, una estructura militar agresiva. Europa no está en peligro de que la vaya a invadir, pero los países que integran la OTAN, sobre todo Estados Unidos, que la controla, sí son agresores. Estados Unidos está en 7 guerras y tiene un bloqueo a Cuba. Y está combatiendo en 7 sitios, acaba de combatir, de atacar a Irán. Entonces hay que buscar alianzas, la mayor cantidad de alianzas posible para Cuba. Eso es fundamental, política y económica. Por eso es muy importante también que haya entrado al BRIC. Y ojalá que pase a ser miembro, no solo socio de ese espacio. Sí, bueno, vamos a ver a esto, profesor, lo que usted comentaba, ¿no? Las sanciones contra Cuba por parte de Estados Unidos y sobre todo contra las misiones médicas internacionales de Cuba que el gobierno de los Estados Unidos tilda como trabajo forzado. Según la narrativa estadounidense, las misiones médicas de Cuba pues, se basan en presuntas prácticas laborales abusivas, una narrativa que busca, como decíamos, desprestigiar la labor de los galenos y una ardua capacitación en salud. La Habana ha impulsado grandes programas de cooperación con países del sur global para proporcionar atención sanitaria a comunidades marginadas y subatendidas.
y en respuesta que recibe por parte de Washington son las sanciones que buscan restringir una nación que durante décadas ha querido dominar y no ha podido. Sanciones, como decíamos, profesor, que en el contexto de esta colaboración pues da también un paso decisivo. La colaboración en farmacéutica y biotecnología es un punto fuerte para Cuba. Ver también allí las ventajas que ofrece esta sinergia con Belarus en el campo, especialmente en términos de investigación, de producción, de acceso a mercados en los que ya Cuba tiene una amplia experiencia precisamente por esta misión médico-cubana que realiza en muchos países del mundo, ¿no? Sí, correcto. Cuba tiene 40 años apoyando al mundo, incluso a Estados Unidos le ha dado apoyo en salud, cuando Estados Unidos ha tenido problemas, y en países donde ha habido gobiernos hostiles. Miles y miles de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras cubanas en el mundo, y contribuyendo a erradicar el analfabetismo en muchísimos países. En Venezuela, Cuba contribuyó con su programa de alfabetización, lo hizo en Bolivia, en Nicaragua, un país que se ha dedicado a eso, a apoyar en materia de cooperación, sobre todo en esas dos áreas, que son en las que tiene más fuerza, y en el deporte, porque también es una potencia deportiva. Y Cuba lo que necesita fundamentalmente es desarrollar más su base material, es decir, la capacidad productiva, industrial, agrícola, el sector construcción, el sector transporte, la energía, que hay problemas, y en gran medida todo esto, o fundamentalmente, por el bloqueo de Estados Unidos, que es una realidad, que aprieta mucho a esa nación. Entonces, esta cooperación con ese país es muy importante en todos esos campos. Yo creo que a Cuba le ayuda mucho. Y le ayuda también a Bielorrusia por la fortaleza que tiene Cuba. Pero lo más importante es que Cuba pueda tener un salto en materia de producción industrial, producción agrícola, producción de alimentos, porque con este bloqueo y esa escasez de divisas se le dificulta importar lo que no produce. Entonces necesita levantar más la producción, sí, y desarrollar más su turismo, es decir, ser más autosuficiente. Y lo puede lograr. En materia de cooperación, no estamos hablando de acuerdos comerciales como tratados de libre comercio, que están en función del sector privado, porque los acuerdos que hay que hacer no son tratados de libre comercio como lo que tienen algunos países, sino acuerdos de cooperación. Sí. Esto, es decir, inversión no retornable, no reembolsable, transferencia de tecnología, médicos cubanos que vayan allá, de allá que vengan tractores a Cuba, Cuba que mande educadores, es una potencia en todos los niveles educativos, y de allá que llegue apoyo en términos de tecnología de otro tipo para levantar la agricultura. Eso es lo que se requiere, y creo que hay que extenderlo, sí, hacia otros países. En definitiva, es la mejor forma de enfrentar esta agresión, que no va a terminar, porque este gobierno que tenemos en Estados Unidos ahora, ya vemos cómo es que va. En una situación, unos meses, en una situación muy compleja, definitivamente una situación amenazando al mundo entero y atacando, sí, y atacando, porque no solo amenaza. Una situación compleja en un escenario internacional cada vez más decisivo, no solamente para Cuba, sino también para otros países de la región. Profesor, le voy a pedir que se quede con nosotros una primera pausa rápidamente en nuestro análisis. Les recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales, en Telegram, en nuestra multiplataforma de Telesur. Al final de la emisión analizamos los resultados. Aquí tiene el código QR para que pueda participar. Seguimos analizando pues esta estrategia, esta alianza estratégica entre Belarus y Cuba con esta visita de Miguel Díaz-Canel. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy analizando la visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel a Belarus, que significa una oportunidad para dinamizar también los vínculos de Cuba con la Unión Económica Euroasiática, y según las delegaciones es de interés continuar profundizando el intercambio comercial y las relaciones económicas. Desde Cuba hay ciertos focos de importancia, como hemos comentado, sector biofarmacéutico, biotecnología, que ha tenido receptividad también en el mercado bielorruso, la industria agroalimentaria. Aseguran que todos estos factores tienen un efecto multiplicador en las relaciones económicas bilaterales, y allí la importancia del Estado observador, que es Cuba, dentro de la Unión Económica Euroasiática. Ya nos los adelantaba un poco el profesor César Ascensión Villalón, economista dominicano, abordando con él todo este tema. Profesor, las implicaciones, ¿no? La profundización de lazos con la Unión Económica Euroasiática, que podría equilibrar el compromiso regional de Cuba también con el sur global y la creciente inserción de Cuba en el espacio euroasiático. ¿Cómo ve también ese escenario? Sí, ese es un espacio muy importante porque además de Belarus hay otros países, mencionábamos sobre todo Rusia, que es una potencia mundial ya de otro nivel, porque estamos hablando de la economía número 11 del mundo, una potencia militar, el país con mayores reservas de gas, un país muy poderoso, pero los demás también tienen estructuras bastante fuertes y buenos niveles de vida. Entonces, la entrada a ese espacio, aunque sea como observador, creo que abre condiciones para acuerdos de cooperación con ese bloque, que se centran, por el momento han estado trabajando más en una agenda económica y de mejoría de la infraestructura. Ellos han centrado ese espacio en la mejoría de la infraestructura de transporte, la movilidad laboral, que es un aspecto importante para Cuba, y la circulación de bienes y servicios, y las políticas económicas coordinadas, económicas y sociales. Es decir, que ahí hay muchas condiciones también para que Cuba pueda recibir beneficios. Y estamos haciendo mucha énfasis en Cuba porque es una alianza que, aunque favorece también a los demás países, favorece más a Cuba. Y Cuba tiene más vulnerabilidad en términos de su base material, aunque es un país con mucha fortaleza política, mucha fortaleza ideológica, con un pueblo muy consciente, pero los otros tienen un desarrollo económico superior. Entonces se pueden aportar en los terrenos donde cada uno es fuerte. En el caso de Cuba, la medicina, el tema de la biofarmacia, el turismo, o sea, son espacios complementarios. Y Cuba, yo creo que eso es lo que necesita, ampliar más la cooperación internacional, las relaciones internacionales, y por eso es muy importante también su participación en el BRI, y habría que ver si puede participar en otros espacios de integración. Si Cuba logra mejorar su infraestructura de transporte, vial y energética y levantar su producción de alimentos, eso va a ser un salto importantísimo. Incluso no descartemos las posibilidades de comercializar en su propia moneda, que aunque no está dentro del acuerdo, eso se está haciendo ya con muchos países. Y en el caso del BRI, que tiene una reunión creo que el mes que viene, ahí se estaba planteando la posibilidad de crear una moneda propia o de comercializar entre ellos, ya se acordó en la última cumbre, en la moneda de los países del BRI, o la más importante. Eso a Cuba le ayuda porque no necesitaría dólares para poder comprar en los países que integran esos espacios. Lo puede hacer con una moneda propia que creen, o incluso intercambiando con su propia moneda. Sí, total. Ese mecanismo es importantísimo. Por eso Trump amenazó al BRI. Aparentemente me estoy saliendo del acuerdo de Belarus con Cuba, pero es que todo está integrado. Claro, totalmente. Porque los dos pertenecen, o uno pertenece a la Unión Euroasiática y Cuba va a entrar ahí como observador, y Rusia, que está ahí, también entra en el BRI con Cuba, de manera que esto es una integración importantísima. Me parece que la visión estratégica de Cuba es importantísima. Sí, y Están sobre dando todo pasos en materia de alianza de manera estratégica importantísima.
Sí, sobre todo, profesor, porque para Cuba la Unión Económica Euroasiática no es solo un bloque económico, sino también una plataforma para la defensa de un nuevo orden internacional, ¿no?, más justo y equitativo. Y en el escenario precisamente de una guerra comercial auspiciada por los Estados Unidos y Donald Trump, es un paso importante para un mejor relacionamiento con el sur global. Y en ese orden, la construcción de alianzas estratégicas, teniendo en cuenta, profesor, lo que decíamos, por un lado, esa amenaza de Donald Trump a todo lo que es el comercio internacional con todas las medidas coercitivas que está realizando, y por otro lado vemos el engranaje que se está viendo desde el sur global. Usted ya lo comentaba, el BRICS, se comenta esto del Consejo Económico Euroasiático con Cuba, pero también otras alianzas importantes que dan cabida a este nuevo orden internacional económico, la perspectiva a futuro sobre todos estos escenarios. Sí, mira, hay un mundo en expansión y hay un mundo decadente. Hay que insertarse al mundo en expansión. La expansión está en Asia, no solo en términos económicos, sino también sociales y en fortalecimiento político. Los países que están en crecimiento fuerte son China, la India y otras naciones de Asia. Y el otro espacio importante es Sudamérica. Y el mundo decadente es Estados Unidos y los países de la Unión Europea, que están estancados. Esos son países estancados. Estados Unidos está perdiendo hegemonía, esto no es nuevo, ya desde hace años que viene en un proceso descendente, y que se expresa en su pérdida de terreno en la competencia económica con China, con los países del BRIC, en términos tecnológicos, que ya está superado en términos de telecomunicación. China tiene el 30% de la producción industrial de Estados Unidos, el 16%. Es el país con más peso en ese terreno, para dar algunos datos fuertes, pero también porque las estrategias de Estados Unidos han estado fracasando. En América Latina intentaron imponer el ALCA y fracasaron, el Plan Pueblo y fracasaron, militarizaron y tienen una región llena de gobiernos de izquierda y progresista que no responden a su política y que están en un esfuerzo de integración entre ellas y con los países de Asia. No es casual la entrada de Brasil al BRIC y de Bolivia y lo que le dice Lula a Petro, y también a Uruguay, a ver si pueden entrar, y el caso de Cuba. Y su fracaso, el fracaso de su estrategia en Asia, la pérdida de la guerra en los países que declaró el eje del mar, como Afganistán, Irak, donde gobiernan los chiitas, aliados de los chiitas de Irán, no gana en Siria, no gana en Libia, está combatiendo en Yemen, y todo se le ha complicado, y está en muchas guerras, pero no gana ninguna, y puede ser que la pierda toda. Entonces Cuba tiene que insertarse a ese mundo en expansión, que es Rusia, las naciones del BRIC, China, que está en el BRIC, y ojalá que pueda también haber acuerdos muy fuertes con China, porque es la potencia más importante del mundo después de Estados Unidos en términos económicos. Todavía no lo ha alcanzado, aunque es el país más exportador del mundo, China. Y estos espacios que hay en Asia, también está el grupo de ASEAN, que es muy importante, y el grupo de Shanghái. Yo creo que Cuba va a ir avanzando en esos esfuerzos. Estamos haciendo énfasis en Cuba, insisto, porque aunque beneficia a los otros tienen una integración mayor y tienen más capacidad de defensa, porque están en su propia zona. Es decir, se pueden defender más de la agresión de Estados Unidos. Cuba está a 90 millas de ese país, que es el problema del mundo, porque el problema del planeta es el Estado imperialista de Estados Unidos. Ese es el que derroca gobierno, es el que hace guerra. Tiene 2 siglos en guerra. Estados Unidos no sale de una. En este momento está yo decía 7, y está atacando a Irán. Bueno, hay un cese de fuego, pero lo ha atacado. Y es el que puede derrocar. Y como está luchando por impedir que lo desplacen, cada vez va a ser más agresivo. Entonces, en términos geopolíticos hay que ser muy astuto, y yo creo que lo está haciendo. Es muy importante el apoyo político, el apoyo económico, en todos los terrenos. Hay que hacer alianza contra el enemigo principal, que es el gobierno de Estados Unidos, no el pueblo. El enemigo principal de cualquier gobierno de izquierda o partido de izquierda o progresista es el gobierno de Estados Unidos y los grupos oligárquicos internos. Cuba no tiene ese problema de un enemigo interno oligárquico, como lo tiene en otros países, pero tiene
al imperialismo enfrente y con una amenaza permanente. De manera que nosotros saludamos el acuerdo y nos parece buenísimo, ¿verdad? Y ojalá que se expandan las relaciones de Cuba con esas naciones de Asia que están en una expansión tremenda. También hay que mirar hacia África, que es un continente que está creciendo, que se le ha zafado del dominio colonial. 47 estados de África participaron en la cumbre con Putin en medio de la guerra en Ucrania. Sí. Eso también es un índice importante, un indicador del declive de la hegemonía de Estados Unidos y de Europa, que es un continente que ya está colonizado por Estados Unidos, que le impone que le compre armas, le impone que gaste más en el terreno militar para venderle más armas, y le está vendiendo la energía que antes le compraban a Rusia, que estaba más cerca y era más barata. Sí. Lamentablemente, Europa es un continente que nosotros necesitamos la independencia de Europa. Nosotros nos independizamos de Europa, ahora Europa necesita independizarse de Estados Unidos. Muy pendientes de todo ese escenario y en todo ese contexto, un futuro promisorio espera Cuba a través de esta asociación estratégica, tanto con Belarus como con el Consejo de Economía Euroasiático. Profesor, muchísimas gracias por su preciado tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo también. César Sención Villalón, economista, hablando un poco de esta asociación, de esta visita de Cuba, de Miguel Díaz-Canel a Belarus. Pero antes de terminar con nuestro programa, revisamos rápidamente la encuesta. Belarus y Cuba fortalecen su alianza estratégica ante las medidas criminales de Occidente que dejan la cooperación entre ambas naciones. Pues el 70% de los usuarios dice crecimiento bilateral pese a las sanciones. Y también, un poco más abajo, 18%, alineación a un mundo multipolar. Son las respuestas más votadas en esta encuesta que hemos preparado en El Mundo desde el Sur. Agradecemos a todos ustedes por su respuesta. Nosotros con esto finalizamos El Mundo desde el Sur, no sin antes recordarle www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.